Pero depende cómo te observación puede que el detalle haciendo las 8 de la había quedado acá. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Creo que con la mayoría nos vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Y bueno, si alguno no estuvo en esa primera clase, mi nombre es Marcelo Tadei, yo soy profesor aquí de UADE en grado, posgrado y grado formación digital, inteligencia artificial, y doy sistemas 1 y sistemas 2. Entonces, entre medio de todo eso, bueno, también el aula. Claro, esta no era el aula, ¿no? Era la 200. Celular. Así que ahora se bien. Entonces, un poco, bueno, ya sabían los chicos que Silvana no iba... No estaban enterados. Ok, bueno, le damos la noticia. Silvana no va a estar ni este miércoles, ni el miércoles que viene, ni el sábado 4. ¿Okay? Sábado 4 tenemos la clase esa que compensa. Bueno, les cuento cómo va a ser. Yo voy a cubrir hoy y el sábado 4. Semana que viene no puedo. Sí, no sé qué profesor. Creo que se llama Constanza, no sé si alguno la tuvo alguna vez, pero bueno, es otra profesora. No, bueno, yo tampoco la conozco. ok. Tendré el placer de conocer. Ok, esto fue como bastante justo en el tiempo, con lo cual acordamos con los chicos. Yo voy a dar hoy un tema que se llama historia de usuario y después siguen con especificación de casos de uso más tranquilos para la persona que tenga más tiempo. Y después nos volvemos a ver el sábado 4 de manera virtual, ¿ok? Conmigo. ¿Está? ¿Usaron alguna vez historia de usuarios? ¿Sí? Contame. Usamos el cuatrimestre pasado, lo usamos en la materia de testing de aplicaciones y tuvimos que desarrollar también una historia de usuario. Una. Sí, o sea, armaba un contexto y en base a ese contexto usamos una historia de usuario. Una. ¿Te va a contar a desarrollador? Bueno, bien, buenísimo. Pero solo ustedes tres. No, Está bien. Y la vimos en otra materia también, que era así. sí, cambiamos una también. Sí, soy una leche. Yo me vi a la Para, ¿vos le decís que te dieron historia de usuario en sistemas 1? Sí, ¿cómo se escribía? Sistemas que no mencionamos. no sé, claro, te pido que te Sí, te dan una gran información. No puede suceder. Porque de acá. Después de peleas. No, yo te voy a contar, mira, te voy a contar cómo es esto. Independientemente de la carrera, independientemente del tema, y te lo voy a contar para no, justamente, para la de otra institución. Cuando vos repetís temas, primero no es bueno, salvo que en un curso
te lo doy de manera introductoria, general, para que entiendas de qué se trata, como es Sistemas 1. ¿Qué tal? Y después, en la materia que le corresponda, vos vayas profundo. La materia es esta. No hay duda que la materia es esta. ¿Por qué? Porque esta materia se llama Sistemas 2, pero es Ingeniería de Requerimientos. Entonces, esta es la materia en donde los ingenieros de requerimiento cierran la especificación, la SRS, para que después pueda continuar el proyecto. Por lo cual, el lugar es este. Entonces, el problema es que, por ejemplo, ahora, ojalá que no suceda, que empecemos con un yo lo vi distinto, yo lo vi distinto. Me lo dicen, pues está todo bien. Pero vale lo que vamos a hacer acá. No solo lo que vamos a hacer acá, lo que van a ejercitar de una mochila. Eso vale más de lo que van a ver conmigo. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una teoría que va a estar muy alineada a lo que te hubiera dicho Silvana, no hay duda de eso. Pero después ustedes se quedan con los chicos, como les dije a la primera clase, lo mismo que les dije a la primera clase, o sea, yo les voy a dar la teoría y los ejercicios que yo tengo para hacer acá, los saqué. Que no tiene sentido, que yo estoy a dar un ejercicio, después los chicos te van a dar otro. Y directamente trabajen con él. Pero bueno, este es el punto. Y además, esto de que, si ya lo viste, ¿para qué me lo dan de nuevo? ¿No? Bueno, este es el lugar donde se da historia de usuario, créeme lo que te digo, porque justamente esta es la materia que te prepara en 4 meses para ser un buen ingeniero de requerimiento. Y si no, no se aburran, escuchen a otros que les cuento lo mismo, y está todo. Aparte, yo como sé, doy esto y salgo corriendo, ustedes se quedan. Bueno, nada, si les hubiera dado Silvana, esto está en el programa. En el programa y en el trabajo práctico. No, está bien. Hacer un montón de historia de usuario. Van a tener para rato. Claro, sí, por supuesto. Claro. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a hacer de cuenta que no lo conocen el tema. Vamos a hacer de cuenta que no lo conocen, pero opinen, no, digamos, discutan. O sea, ¿todos estuvieron en la primera clase ustedes? ¿Todos? Bueno, el único. O sea, ya nos conocemos, ya no tenemos que entrar en confianza. ¿Sí? Así que se discute, se levanta la mano o se opina directamente. No me... ¿Quién más no estuvo en la primera clase? Poquito, 3. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, Faltan varios. Sí. No, pero Lo que pasa es que hubo problemas con el tren. hubo dos cosas. Hubo problemas con el tren y con el parcial. A mí me pasó lo mismo. La llegó siempre. El parcial, ¿no te acordaste? No. ¿Sí? Y si está acá. ¿Cómo les fue? No sé. Los parciales los tuvimos la clase pasada. Eso también aviso, para que vean. Las notas las van a tener para el miércoles que viene, pero la corrección la hacemos cuando venga así, de vuelta. ¿Bien? Pues ya tiene algunos parciales, entonces para que estén todos los parciales cuando hacemos la corrección, no los vamos a mostrar la clase que viene, sino que la otra. ¿Bien? Así están todos, pero las notas sí van a estar para el miércoles que viene. ¿Bien? Era eso nomás. No, a mí me pasó que traje yo examen correctivos hoy y tenía poco. Sí, no, eso nosotros tratamos de que estén todos. Bueno, vamos a arrancar a ver si logramos ritmo y ya después lo dejamos a un team para que siga con la prueba. Estamos en la etapa 3, estamos en la etapa de la especificación. La historia del usuario, miren aquí. Ya pasó la licitación, ya pasó el análisis. Ahora estamos en la etapa de la especificación. Vamos, para entrar en calor, vamos a entender qué suele pasar entre el equipo de desarrollo de un proyecto y un usuario. Y créanme, esto que yo les voy a contar, pese a que nació estos problemas, los usuarios y los desarrolladores, nació allá en la época del 60, 50, 60, ya estamos en estos problemas, pero sí, menos, pero sí. Es muy común escuchar esto. Hay problemas de comunicación en el proyecto.
hay problemas de comunicación en el proyecto. Es algo normal. Lamentablemente, es algo normal. Y la comunicación, sobre todo con un cliente, para mí, como desarrollador, es necesaria. Es absolutamente necesario que yo me pueda relacionar con un cliente. Si yo no tengo buena relación, tengo un problema. ¿Sí? Tengo un problema. Hay clientes que yo mañana tengo que hacer una determinada capacitación, no viene al caso, y me acabo de enterar que una de las personas que va a estar en esa capacitación, que es un mando alto de la compañía, no le gusta que otros se interrumpan cuando estamos en la capacitación. Y digo, ¿qué problema tengo? Le digo, ¿por qué? Porque a mí cuando doy capacitación, me gusta esto que les dije a ustedes. Le digo, che, vamos a hacer debate, vamos a discutir. ¿Fue una consulta acá aprendiendo? Sí. Debería. Debería. ¿No? Está en clase 9 en sí. Fíjense que tiene que estar en clase. Entonces, si yo no puedo hacer un debate, Muy bien. yo me quedo sin comunicación. Y si yo me quedo sin comunicación, a ustedes no los entiendo y no puedo saber del todo qué quieren y qué necesitan. Y la verdad que si yo no me entiendo con ustedes, pasa esto que les acabo de decir recién. Hay calidad deficiente en la toma de requerimientos. Cuando el negocio es el que domina, eso quiere decir, cuando la comunicación no solo no es efectiva, sino que el que manda es el negocio, lo que pasa es que hay muchas funcionalidades de negocio y no me importa demasiado lo técnico. Cuando es al revés, cuando el que domina es el desarrollador, vamos a muchos conceptos técnicos y no nos preocupa demasiado la necesidad real del cliente. Cualquiera de los dos extremos es pésimo, no es malo, es pésimo. Cuando el negocio domina sin que el desarrollador pueda opinar, nos quedamos a veces en situaciones y en funcionalidades que no se pueden llevar a cabo en los tiempos, en los presupuestos que tenemos. Cuando es al revés, nos quedamos en temas técnicos y por ahí no representan la necesidad del negocio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Una comunicación efectiva. Y hay que ayudar con herramientas a que llegue esa comunicación efectiva. Sobre todo en aquellos proyectos donde los clientes o no son muy expresivos o no tienen muy claro lo que quieren. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es una herramienta de agilidad. Que les digo de dónde se puede leer, si quieren, del libro de Kohn, User Stories Applied. ¿Okay? Que eso les habla de varias técnicas. Kohn es muy bueno, también les habla de storytelling, algunos temas interesantes. Pero no confundirse, historia de usuario no tiene que ver con storytelling. Son dos cosas absolutamente distintas. No, está bien. No. Ok. Entonces ya lo van a ver, no tiene que ver. Esto es otra herramienta. ¿Qué son las historias de usuario? Es una herramienta que describe funcionalidades del sistema que voy a llevar adelante. Necesidades que tiene el usuario. Lo que necesita el usuario para hacer el desarrollo. A ver, el concepto de historia de usuario es que tiene que ser simple. Tenemos que hacer algo fácil, simple, corto, concreto. No tengo que hacer grandes definiciones. ¿Lo vieron así? ¿Vieron así? Sí, sí. No, pará. Yo no la recuerdo tan compacta. Vienes en compacto. Sí. No, te pregunto porque por ahí vos después te quedás con... No, sí. Sí, o sea, pasa que era un documento que capaz abarcaba una hoja de Word, pero eran varios. Eran como varios requerimientos escritos. Buenísimo, no viste historia de usuario. Vamos a ver historia de usuario. Hoy vamos a ver historia de usuario. ¿No viste historia de usuario? No, sí, no sé. Sí, no, claro, se ve. Sí. Me llamo Marcelo y no soy Tinelli. ¿No? ¿Ok? Buenísimo. Nos concentramos en esta técnica. A ver, graben. La historia de usuario es como todo método ágil. ¿Qué busca un método ágil? Rápido, efectivo, corto y bueno. Bueno, una historia de usuario es exactamente lo mismo. Algo efectivo, algo corto, algo simple. Un renglón, 2 renglones, 3 renglones. Ya está. Yo me estreso a entrar en una historia de usuario. ¿Sí?
Eso es lo que vamos a tratar de hacer e imagino que vos lo vas a llevar por ese mismo camino. El camino de la brevedad. Pero la brevedad no quita eficiencia. La brevedad no quita contenido. Después vamos a ver por qué. Entonces, ahora que pudimos ver que tienen que ser breves y simples, manejan un concepto de las 3 C en inglés. Manejan el concepto de una descripción escrita que me va a servir para planificar todo lo que viene, de una conversación que se va a dar entre el usuario y el desarrollador, y pruebas para confirmar que esa historia de usuario se llevó adelante, se hizo y funciona. La idea es la siguiente, y se los adelanto. Vos podés hacer historia de usuario de varias maneras. Una manera es decirle al usuario, bueno, redactá una pregunta, una necesidad que tengas. ¿Y eso va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero no todos los usuarios están en condiciones de darte en 2 líneas una necesidad. Entonces, a veces, el desarrollador, el ingeniero de requerimientos, el ingeniero de requerimientos, hablando con el usuario e interpretando, ¿sí? Interpretando lo que quiere, dice, bueno, a ver, vamos a hacer una historia de usuario. Te la digo yo, vos a ver si te gusta, y si te gusta, me pedís esa historia de usuario. Entonces te digo, y te digo la historia de usuario en 2 renglones. Porque interpreté, tengo 2 ventajas. Interpreté lo que necesitas y se arma la historia de usuario. Entonces no espero que lo armemos. Yo te ayudo a armarla. Yo como ingeniero de requerimientos te ayudo a armarlo. Por eso es importante que ustedes lo aprendan bien. Que es una herramienta muy valiosa. A ver, yo a mis alumnos de los que cursan a la 1:30 hoy, el sistema 2:30, les digo que el ingeniero de requerimientos tiene una, no sé si le dije a la primera clase, una cajita de herramientas. 15 técnicas de licitación, técnicas de análisis, ya viene un caso de uso, lo van a ver en especificación, y tienen herramientas para especificar y después herramientas para verificar, para la trazabilidad, para asegurarme que todo esté bien. Vos como ingeniero de requerimiento tenés que saber sacar qué herramienta, en qué momento para hacer una buena especificación. Entonces, las historias de usuario son súper fáciles de escribir en términos de simplicidad a la hora de escribir. Hay que darse cuenta que es lo que hay que pedir. Pero son fáciles, son simples y nada de un texto largo, nada de una hoja, nada de una canilla. Es más, se suelen usar en algunas instalaciones tarjetitas para ir escribiéndolas, para discutir entre los equipos. La idea es, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando escribo una historia? Primero, historias breves, simples y directas. ¿Ya te aburriste? No. Incluir solo la información. A ver, esto sale del libro de Core, que es el que inventó historia de usuario. Lo estoy diciendo yo. ¿Okay? Incluir solo la información necesaria. No agregamos nada de relleno. No ponemos palabras bonitas. No agregamos textos introductorios. ¿Qué necesito? Punto. ¿Qué necesito? Bien simple, bien directo. Promover la conversación continua. La historia de usuario me tiene que promover que sobre esa historia discutamos todo el tiempo. Y vamos a usar un formato, que es un formato obligatorio. Decime que usarlo bien. Es un formato obligatorio, por lo menos para Sistema 2. ¿Cómo, quiero y para? Esas son las 3 preguntas o los 3 conceptos. ¿Cómo? Rol, como usuario, como administrador del negocio, como facturador, como vendedor, como profesor. Como mi rol de usuario, quiero una funcionalidad, ¿para qué? Para el objetivo y el beneficio. O el beneficio. Es fácil. Todo lo que yo te tengo que pedir para que vos desarrolles el software tiene que ser, desde mi punto de vista del rol, una funcionalidad y el objetivo de esa funcionalidad. No es tan difícil. Lo más importante que es la funcionalidad, escribirla en cortina. Ahora, no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que vos
sos un usuario del sistema y vos sos otro usuario, distinto, con distintos roles. Entonces, puede que una historia de usuario, no, puede no, una historia de usuario va a aplicar a vos, porque vos la pediste. Y no necesariamente a vos te va a servir. No hay problema. ¿Por qué? Porque esta es una funcionalidad que aplica a los usuarios que tienen este rol. Para los usuarios que tienen este rol, habrá otras funcionalidades. Vamos al sistema de la fábrica. ¿Sí? Nosotros tenemos cierto rol en el sistema. Claro. Y ustedes tienen un rol distinto. Entonces, hay funcionalidades que necesitamos nosotros como docentes que ustedes no necesitan. Entonces, si hay que hacer una historia de usuario acerca de cómo cargar las notas y validar las actas, a vos no te tiene que preguntar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no va a estar dentro de tu rol la funcionalidad de cargar un acta, de poner una nota y de revisarla. ¿Eso a quién nos va? A nosotros. Entonces, si hay que generar una funcionalidad nueva para los profesores, a mí me gustaría que el equipo de desarrollo se junte con algunos profesores y les pregunte. Y se haga una historia de usuario con nosotros. Si hay una funcionalidad para los alumnos para poder ver mejor cierta información, lo que sea, estaría bueno que se convoquen algunos alumnos y se les pregunte opinión. Y de ahí se construya una nueva historia. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a un ejemplo sencillo para que se entienda y salgamos de la teoría. Como usuario registrado, quiero poder actualizar mi contraseña fácilmente. ¿Para qué? Para recuperar el acceso a mi cuenta en caso de olvidarla. Sí, parece obvio. Bueno, está bien. Esto es una historia de usuario. ¿Esto hicieron? ¿Hacían ustedes? Eso es la buena cuando te interesa. Esto es una historia. A ver, ¿funciona? Sí. ¿Sirve? Sí. ¿La podés entender? Sí. Sí. Todo sí. Ahora, vos me preguntás a mí, que soy docente, estoy parado acá enseñándote una teoría, no me decís, ¿eso es historia de usuario? No, eso es parecido. Eso es parecido. Esto es una historia de usuario. Esta es la historia de usuario verdadera y teóricamente correcta. Y a veces también parte de ejecución. Claro, pero lo que pasa es que si yo te pongo lo que cuento, lo que opina, la descripción, ya dejó de ser una historia de usuario para pasar a ser una especificación tradicional, que no está mal. Chicos, no está mal. A ver, yo siempre digo que la realidad supera ampliamente la teoría, en todo. Vos tenés que saber la teoría para saber aplicarla, pero después tenés que saber adaptarte a la realidad. Por ejemplo, recién hoy le estaba explicando a los chicos modelado de caso de uso y le digo en un momento, bueno, acá, entonces muestran como el actor se relaciona con el caso de uso y le digo, no pongan flecha en la línea. Flecha, porque es una línea que muestra que están conectados para pasarse mensajes. Lo que importa es de qué lado lo pones para saber si es un actor primario. Y uno de los chicos me dice, mira, yo usé caso de uso, pero mira qué loco que en mi empresa nos hacía poner una flecha de ida y una flecha de vuelta con el mensaje. Y bueno, en realidad el caso de uso no muestra información que va, información que viene. Muestra que ese actor está conectado con este caso de uso y que si es el actor primario, lo dispara ese caso de uso, punto. Y me dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo me decís vos o como me dicen en mi empresa? Es una buena pregunta. Entonces, la respuesta correcta a eso es, yo te explico cómo es la técnica y cómo se debe hacer. Porque para eso estoy en la universidad explicándote este tema. Vos después te adaptás. Si tu compañía quiere que le ponga 2 líneas, vas a tener que poner 2 líneas. Pero vos no pierdas de vista que saliste un poquito de la técnica de caso de uso. Saliste un poquito. Porque estás en un híbrido. Ahí estás en un híbrido. Acá no estás en un híbrido. Acá estás en la técnica de historia de usuario. ¿Se entiende? Yo sin criticarle porque eso por ahí sirve un montón. Sirve un montón. Ahora, vos me decís, yo te tomo un libre, no te conozco, no te lo expliqué, te tomo un libre, no me haces esto, está mal.
¿Por qué? Porque esto es historia de usuario. ¿Está? Bien. Vamos a otro ejemplo. Como cliente frecuente, quiero que se almacenen mis direcciones de envío favoritas para agilizar mis compras sin tener que ingresarlas cada vez. ¿Es concreta o es muy general? No, es concreto. Concreta. ¿Se animan ustedes a dar un ejemplo de una historia de usuario? Cualquiera, lo que quieran. ¿Quieren pensarla como alumno? ¿Como alumno activo? ¿Vale? Yo les propongo el rol. Como alumno activo. Y ustedes proponen una historia en el aire. Vale equivocarse, por supuesto. Da la huella para entrar. ¿Cómo? Ir así. Como Alumno activo, yo te ayudo. Como alumno activo, quiero utilizar la huella dactilar para ingresar a la facultad. otro ejemplo. Quiero utilizar la huella digital en el sistema para acceder. ¿Ok? Un poquito más completo, pero la idea está perfecta. Fue conciso. Te fuiste del otro lado. No, pero está bien. No pasa nada. Es preferible que sea así. Pero eso igual es más técnico. Este es un lenguaje más criollo. La culpa es de él. Él le dijo la historia de usuario. Yo no lo orienté. Agarra tu profesional, papi. No, bueno, pero en tu ¿para qué quieres usar la huella? Para entrar. Sí. ¿Para entrar a dónde? Para entrar a la escuela. Sí. Pero después la historia de usuario la hace el ingeniero del sistema. Entonces, sí. Vos, como usuario, O la crea el usuario. la puede escribir el ingeniero de requerimiento, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero tiene que estar pactada con el usuario. Lo que no sirve, lo que es tarjeta roja, es que la haga el ingeniero de requerimientos sin el aval o el ok de usuario. A veces no nace del usuario. A ver, de nuevo, nos paramos en la realidad. En la realidad, a veces el usuario no está en condiciones. Entonces vos, la persona preguntará, y decís, sí, mirá, una funcionalidad que vos tendrías sería esta. ¿Qué te parece? Y vos decís, sí, me gusta, está bueno, pues vale, mira, lo vamos a escribir en un formato que se llama historia de usuario. Yo lo voy a ayudar a escribirlo y vos lo orientás. Claro, tiene que estar escrito como lo necesita el usuario. Después, lo técnico, que viene después, es que el ingeniero de requerimientos, con esa historia de usuario, construya los casos de uso, construya las especificaciones y después, cuando esté toda la especificación terminada, pase el equipo de desarrollo para que sigan el proceso de desarrollo de software. ¿Ok? Pero esa parte técnica, mucho más lejos. Hoy estamos en modo especificación. Pero nunca te olvides de algo importante, que yo no sé si ya ustedes lo hablaron, pero el ingeniero de requerimientos es como un gran traductor. ¿Sí? O sea, tiene que tener una muy buena relación y vocabulario entendible con el cliente. Vamos a su nombre, Federico, vos sos el cliente y vos sos el desarrollador. Federico y Nicolás. Entonces, Federico vas a ser el cliente de toda la clase. Nicolás vas a ser el ingeniero de requerimientos. Entonces, Nicolás tiene casi la obligación de poder relacionarse con Federico y hablar en un idioma de Federico. No, de Nicolás. Vos te tenés que tratar de adaptar a Federico. Pero cuando te das cuenta y terminaste de hablar con Federico, vos no podés hablar con el idioma de Federico a nosotros. Tenés que hablar técnicamente porque nosotros somos el equipo de desarrollo y entendemos técnicamente. Entonces, por eso es importante que cuando se escriba la historia de usuario, se escriba de una manera sencilla y simple. Vamos a ponernos en modo IA, el lenguaje natural. ¿Ok? El lenguaje natural. Y después lo pasamos. Después lo representamos mejor si vos querés. Pero que el usuario, porque después le voy a dar la tarjetita al usuario y decir, ¿esto te cierra entonces?
Y me va a decir, no te tiene. Otra, dale, otro ejemplo. Como usuario, como alumno, fuera como alumno activo. Activo quiere no tener que seguir la aplicación para reservar el parque. ¿No te gustó? Para medio necesidad, me parece. A ver, repetímelo. Como alumno activo quiere no tener que salir de la aplicación para reservar el parque. Viste que te redirige a Google. Bueno. Yo le digo, ¿qué? Esa es la mano. Yo le digo, ¿qué es? Está ahí. ¿Habías visto? ¿Habías visto historia de usuario antes? ¿Y habías visto historia de usuario antes? No. Entonces, dale. Los apuntas con no sé qué. ¿Ok? Pero bueno, la idea viene por ahí. Pero vista por ahí. O sea, está compacta, está precisa, está. La idea viene por ahí, esto hay que entrenarlo, no es tan directo al aprendizaje. Entonces, ¿qué me aporta? Chicos, yo no tengo la tendencia a leer las filminas todas, no voy a recitar todo, así que esto después yo te lo voy a pasar, que los chicos ya lo tengan y lo puedan usar como Silvana considere que lo tiene. Entonces, ¿qué es importante? Que no solamente exista la historia de usuario, sino los criterios de aceptación. Y los criterios de aceptación son qué cosas tienen que suceder para que la historia sea un éxito, para que la historia esté implementada, para que la historia funcione. Entonces, los criterios de aceptación los podemos pensar como condiciones. ¿Sí? ¿Qué me tienen que aportar esto? Claridad y precisión, es lo primero. Para que no haya malentendido, quería usar la huella dactilar. Entonces, vamos a hacer algo dentro del sistema para que ese deseo, esa necesidad, ese deseo de ese usuario pueda ser satisfecho dentro del sistema. Tiene que ser verificable la historia del usuario y tiene que evitar ambigüedades. Uno de los aspectos más complejos de las especificaciones es la ambigüedad. La ambigüedad es mala, es incorrecta. Miren, por ejemplo, si yo le digo el sistema funciona bien, ¿qué se le representa? Yo soy el usuario y les digo, chicos, el sistema funciona bien. ¿Esa es una buena frase o no? No. ¿O no? Sí, no. ¿Qué es bien? Definime bien. Definime bien. Bien para vos. ¿Es bien para mí? No, claro. Entonces, si yo te digo, que si en cambio te digo, mira, el sistema funciona bien porque está dentro de los parámetros que nosotros tenemos definidos como umbrales menor, inferior y superior, y entonces como todos los errores están dentro de esos umbrales, consideramos que el sistema actúa correctamente. Es muy distinto a decir que funciona bien. ¿Entendés? ¿Qué bien, por ejemplo, pasó acá? ¿Qué bien en la historia de usuario? Que cuán bien hay una ambigüedad. Y en lo escrito, la ambigüedad no puede existir. En todo lo que hagan de una especificación, la ambigüedad la tienen que trabajar un poco más, amasar un poco más para eliminarla. Y hay más ambigüedades de lo que ustedes creen. Muchas veces hay muchas palabras que nosotros decimos coloquialmente que son palabras erróneas. Muchos saben dónde pasa esto cuando planteamos en la inteligencia artificial. Nosotros hablamos coloquialmente como nosotros hablamos y creemos que la inteligencia artificial nos va a entender todo. Y no es así. Y nosotros, cuando introducimos ambigüedades, hay una ambigüedad muy, yo la explico siempre en clase, cuando digo, por ejemplo, imagínate que yo le digo a él, bueno, iba caminando y por suerte el banco estaba ahí en la orilla del río. Yo le escribo eso a la inteligencia artificial. ¿Qué me dice la inteligencia artificial?
¿Qué banco? ¿Qué banco? Lo primero que va a pensar la inteligencia artificial es qué banco. Si es un banquito para sentarse o si es una institución financiera. Y eso lo va a tener dentro de un contexto, va a tener que mirar el contexto de la conversación. Bueno, esas ambigüedades, esas falta de precisión en el lenguaje, es lo que uno tiene que tratar de evitar cuando hace historia de usuario. La precisión es parte del éxito. Bien, ¿cómo se escribe? Porque también hay una fórmula para escribir a los criterios. Dado que, cuando... Y entonces, ¿estamos en línea? Okay. Estamos en línea. Perdón, esto porque, a ver, comprenderán y entenderán que si hay que salir a cubrir, salimos y cubrimos. Pero, por eso, si yo le pregunto a Agustín si está en línea, es porque si no yo cambio la manera de explicarlo para que quede en línea como se van a quedar ustedes en clase. Dado que, cuando y entonces esto es así. Dado que hay una situación de inicio, dado que el usuario necesita tal cosa, quiere tal cosa, cuando suceda un determinado evento, entonces el sistema va a tener que dar un determinado resultado. Entonces, cuando escribo la historia de usuario, escribo los criterios de aceptación. Vamos a un ejemplo. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Como cliente frecuente, quiero que se almacenen mis direcciones de envío favoritas para agilizar mis compras sin tener que empezarlas cada vez. Eso es lo que un usuario pidió. Y es absolutamente razonable, ¿no? Almacenar las direcciones favoritas. Entonces, nos ponemos ahora nosotros, no el usuario, nosotros, y decimos, bueno, dado que el cliente está autenticado en su cuenta, porque ya está, accede a la sección de configuración de direcciones, entonces se debe ver la opción para agregar o editar sus ediciones favoritas. Entonces, cuando esto esté elaborado, va a tener que haber un botón, una opción que diga, ¿querés agregar tu dirección? ¿Sí? Tiene que estar preparado para eso. Y con este criterio de aceptación, nosotros nos aseguramos que esa historia de usuario está ok. Pero puedo tener más criterios de aceptación. Dado que el cliente ingresó una nueva dirección y la ha guardado como favorita, cuando el cliente realiza una compra, entonces la dirección favorita debe aparecer como opción de envío en el proceso de pago. Dos cosas. ¿Vos querías usar direcciones favoritas? Bueno, una, yo te la tengo que dejar cargar. Segundo, cuando vos querés hacer una compra, te tiene que aparecer la dirección favorita. Los dos criterios resuelven la historia del usuario. Repetimos, esto es para entrenar un rato largo, ¿sí? Esto es para entrenar. Pero les digo, así hay que empezar a escribir historias de usuario y criterios de aceptación. ¿Vamos bien? Perfecto. Siempre hacemos foco en el cliente. Esta es una herramienta para el cliente. No solo es una herramienta para nosotros. Porque además, el cliente el usuario, llámalo como quieras, tiene que saber qué es lo que pidió y qué es lo que entendimos y qué es lo que acordamos. Las historias de usuarios terminan siendo acordadas con el usuario. Entonces el usuario se siente más cómodo porque o sabía lo que quería y te lo contó, o no lo sabía del todo y vos lo ayudaste y ahora sabe lo que quiere. Y lo plasma en una historia de usuario. ¿Qué beneficio va a tener qué beneficios piensan que va a tener una historia de usuario escrita para el usuario? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué le puede servir al usuario? Para confirmar si está bien plasmado su necesidad, su requerimiento. Perfecto. Perfecto. ¿Y vos crees que con un esquema lo va a entender bien? Sí, creo que sería un poquito universal. Ok. ¿Qué más? Sí, sirve para entender lo que pide. Está bien plasmado. ¿Qué más? En caso de que no lo ayude, pero un problema que no hago. En caso de que si tiene miedo de recibir lo ayudo, pero un nuevo problema que no se aprenda en ese lado. Eso es muchas veces esto que acabas de describir, así.
Muchas veces lo que acaba de decir Francisco, los alumnos no lo ven, que es a veces lo intangible, lo que está abajo, lo que está oculto. Y no nos damos cuenta que no solamente sí que lindo esto. Siempre está una Qué lindo. Siempre pasa Una alegría bárbara. Entonces, cuando nosotros hacemos 10, 20, 30 historias de usuario, después cuando el usuario las lee, como son fáciles de leer, porque ahí está el truco también, que sea fácil de leer, el usuario empieza a ver y se le empiezan a disparar en la cabeza situaciones que podrían salir a partir de historias de usuarios escritas. Y te dicen, y ya que hicimos esto, no puede pasar que, dale, otra historia de usuario nueva. Y a vos no te tiene que preocupar, al contrario. Imagínate que lo menos malo que te puede pasar es cambiar esto, ¿sí? Que es texto escrito. Lo peor que te puede pasar es tener que modificar un desarrollo ya terminado, ¿sí? ¿Hicieron brainstorming ya? ¿Chicos vieron? Sí, vieron. Bueno, entonces vieron que seguramente Silvana, o no sé si lo digo, Sí, Silvana le debe haber dicho, muy probablemente, que uno de los conceptos del brainstorming es no criticar ideas, dejar que fluyan, claro. Y por otro lado, no solo eso, ustedes, digamos, uno de los beneficios de esta técnica de tormenta de ideas es que cuando estamos todos juntos pensando ideas, aunque sean muy locas, a veces la idea de alguien dispara en mi cabeza otra idea que a mí no se me había ocurrido. O por ejemplo, vos decís algo y digo, por ahí en mi cerebro, ¿verdad? Digo, qué locura lo que acaba de decir. Pero hay una parte que si yo la adopto y lo pongo en mi idea, sería mejor y a mí no se me había ocurrido. Y eso es inteligencia colectiva. Y acá un poco continuamos con eso. Acá ya no es una tormenta de ideas. Acá son necesidades escritas, pero esas necesidades escritas, cuando yo después las voy leyendo todas, me pueden ir apareciendo otras. ¿Ok? ¿Querías contar algo? Sí. Más que nada para que quede claro, aplique. Primero se hace la columna izquierda, ¿no? Con el usuario. Sí. Luego de ahí pasa a la columna derecha, que es algo más formal para que se entienda tanto el usuario como los desarrolladores. No, más o menos. Mirá, esto es lo primero que se hace, está muy bien lo que dijiste. Esto es lo que se tiene que entender perfectamente entre el usuario y el ingeniero de requerimiento. Perfectamente, esto tiene que quedar muy claro. Esto es más puertas adentro. Si querés se lo cuento al usuario, pero esto es más, nosotros acá trabajamos en esto. Nosotros interpretamos qué tenemos que ofrecer para que esta historia de usuario esté satisfecha. No sé si todos los usuarios van a llegar a entender todo eso. No sé cómo se lo explican ustedes, pero es medio en el borde. Va a haber usuarios que te va a resultar muy sencillo explicárselos. Va a haber usuarios que te den criterios de aceptación. Y va a haber usuarios que no lleguen a eso. O sea, que ambos son en la etapa de licitación. En la etapa de la especificación. Bueno, claro. Claro, luego de que ya hace el claro, sí. Yo ya te licité. Claro, sí, Yo ya te licité, ahora estoy construyendo. Claro. Pero viste como todo. Viste que un poquito se puede volver. Sí. Un poco se puede volver. Lo que hay que tratar es de volver corto siempre. Entonces, en ese ida y vuelta, sí podemos preguntarnos, podemos sentar y decir, mira, yo licité, tenía toda esta información, hicimos el análisis, estamos bien, pero ahora tenemos que escribir y bajar a detalle a nosotros lo que vos necesitás. Entonces, a ver, tenemos que escribir las historias. ¿Está bien? Vamos acá. Entonces, siempre la historia de usuario, la palabra es siempre, tiene que estar escrita con foco en el usuario, con foco en lo que necesita, no con foco en lo técnico. Bueno, vos un poco lo dijiste. Dijiste, no es que tiene que ser funcional, sí.
La respuesta es sí, tiene que ser funcional. Sí, sí, seguro que sí. Requerimientos funcionales, no requerimientos técnicos. No hay requerimientos no funcionales acá. ¿Ok? Eso, en todo caso, lo ponemos después. La participación del cliente va a ser fundamental y continua todo el tiempo. Hay que evitar, en todo caso, en toda instalación, en todo proyecto, hay que evitar que el cliente se desentienda del proyecto y que me pegue al final con el software desarrollado. Hay que evitarlo. Yo cuando, digamos, yo no trabajo en desarrollo de software, más o menos. Ahora vendo inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, sí desarrollamos, modelamos para los clientes. Pero yo soy el director comercial, entonces mi función es otra. Pero, cuando acordamos un proyecto, cuando vendemos un proyecto, lo primero que le decimos al cliente es, bueno, ¿quién de ustedes va a trabajar con nosotros? ¿Cómo? No, pará, mi gente, no, tu gente es tu gente. No. Yo necesito a alguien dentro del proyecto. Alguien que tenga poder de decisión, alguien que tenga buena comunicación y alguien que nos pueda atender cada vez que tenemos una pregunta, una necesidad que se pueda reunir con nosotros. ¿Qué hacemos con esa persona? La metemos adentro del proyecto. Meter a un cliente, a un usuario, adentro del proyecto tiene enormes beneficios, lejos de pensar en desventajas. Lejos. Beneficios. ¿Por qué? Primero, porque el cliente sabe por dónde vas. El cliente entiende por dónde vas. El cliente te corrige por dónde vas en el momento. No, pará, mirá que nosotros no necesitamos eso. Mirá, vamos por otro lado. Y el cliente se motiva. Esa persona que trabaja en el proyecto baja la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque vos lo haces opinar, lo haces trabajar, lo haces revisar, se siente parte. Y alguien que se siente parte baja la resistencia al cambio. Fíjate cómo es el trencito. Alguien que bajó la resistencia al cambio, Federico, que bajó la resistencia al cambio, después va a su compañía que sos. ¿Qué trabajo haces en esta empresa? Ficticia. Cliente, no. En el ejemplo, vos sos cliente. ¿De qué querés trabajar? No. Administrativo. Sos el empleado de caja de la panadería. No, sos el empleado de caja de la panadería. Entonces, cuando vos le contás a los empleados de caja que son tus padres, pero en otro turno, vos trabajas a la mañana y a la tarde hay otro, el otro te va a decir, vamos a cambiar el sistema. Y vos le vas a decir, no, pará, pero está buenísimo. Quédate tranquilo porque yo estoy participando, yo estoy opinando. De bajar la resistencia. Por esa parte quiero que apruebo. Transformamos en un agente. Todo eso pasa cuando un cliente está dentro del proyecto. Y todo eso no pasa cuando el cliente está fuera. Entonces, el cliente está dentro. Es central, más en la modernidad que tenemos hoy, no se crea que eso funciona bien siempre. Tiene que ser pares al usuario, al que más cerca está la aplicación, no puede ser alguien más arriba. Lo decide. Lo único que vos le tenés que decir al cliente es le tenés que decir qué le vas a pedir a esa persona para que te brinde un recurso adecuado. ¿Cómo se manejan los límites para el cliente está dentro del proyecto? ¿Y qué se pide? Y que no pida de más. Los cambios, que no fechas de cambio de más. ¿Vieron cuando se tiene que caer problemas de comunicación? No, bueno, esperá. Sí, no tan chico. No participan las entrevistas que son cerradas, digamos, y que no se permite que vaya por la... Mira, esto es como todo. Vas a encontrarte clientes y clientes. No esperes que en tu vida profesional todos los clientes sean iguales, sean todos Federicos, por ejemplo.
Porque cuando lo viste en la facu o en tu primer proyecto tuviste una buena experiencia con clientes que se metieron en el proyecto, no esperes que en el proyecto siguiente vas a tener lo mismo. No esperes que en el otro proyecto vas a tener lo mismo. Mirá, les dije cuando empezamos que tenía que dar una capacitación en una empresa. En realidad son 2 capacitaciones. Son 2 cursos iguales para un grupo distinto de gente. Ya empezamos en el primer grupo. Están todos felices, contentos, pum para arriba. Y ya sé que mañana tengo una presión absoluta porque alguien ya dijo, mirá que sí, entonces tengo que cambiar la manera de dar el curso. A la misma empresa, el mismo tema, la misma filmina. El mismo instructor, distinto público. Cambio el público. Bueno, es distinto. Entonces, los límites. Los límites lo vas a... A ver, todo esto es una negociación permanente, siempre, todo el tiempo. Es negociación permanente. Que sí, que no, se plantea el alcance, se ponen límites y siempre va a haber un área gris, que hay que tratar de hacerla muy finita. En algún punto vas a tener que decir como desarrollador, porque esto no miramos. Bueno, acá, sabés que te cruzás de acá, acá. ¿Qué quieres hacer? Y aparte hay un tema de tiempo, si no, no terminas nunca. Ya van a ver más adelante, cuando vean baselines, cuando vean trazabilidad, cuando vean un montón de otros temas que van a ver más adelante en el curso, que en algún momento hay que bajar la barrera y decir hasta acá y es hasta acá. Y si falta, para el próximo release, para el próximo. ¿Está? Todo eso se negocia, ¿eh? No es tan fácil decir, pero sí, no es fácil. A veces vuelven a intervenir los comerciales, a veces no hace falta que intervengan los comerciales. Los comerciales los miramos todos a veces, ¿eh? No. Los comerciales vendemos. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, claro, mejor sería que el comercial más o menos entienda lo que vende. Pero, bueno, nada. Entonces, hay que hacer las cosas en primera instancia lo mejor posible y después mantener estas buenas relaciones. Yo te aseguro que si el cliente está todo el tiempo en el proyecto, es más el tipo de proyecto que el cliente en algún momento. Es más, y te defiende mejor el proyecto, el cliente, que vos mismo. Porque él lo ve como propio, lo ve como yo estoy liderando esta parte, yo estoy incluido. Y las historias de usuario ayudan mucho a eso. Ayudan, yo digo, corre por mi cuenta, por supuesto, que empodera un poquito al cliente. ¿Sí? Porque el cliente se siente seguro. No hay nada mejor que el cliente se sienta seguro. Y yo te pedí esto y estoy seguro de lo que te pedí. ¿Y para vos qué? Y para vos estás en el mejor de los mundos, porque sabés que no van a volver para atrás, que no va a haber tantos errores. ¿Ok? ¿Está claro? Siempre foco en el cliente usuario. Bueno, lo de la ambigüedad ya lo vimos. Cada historia representa una porción de funcionalidad. Y sería bueno tratar que las historias estén separadas, o sea, que haya una historia para cada funcionalidad y que esa historia no colisione con otra historia. O sea, que no esté como repetida, que sean más compartimentos tanto. Esta historia es para esta funcionalidad, esta historia para esta funcionalidad. Que después se va a traducir en casos de uso. O casos de uso. No te va a salir bien de entrada. Probablemente les va a pasar en el trabajo práctico. ¿Qué va a pasar en el trabajo práctico? Ustedes van a hacer una N cantidad de historia de usuario que los chicos les van a pedir y cuando lo revisen, van a decir, no, bueno, mirá, tienes que cambiar acá, esto no es tan específico, esto no te está quedando bien, esto no explica, los criterios de aplicación no son correctos. Entonces vas a tener que hacer aproximaciones sucesivas. Y eso no te tiene que frustrar porque es parte del día a día de la historia del usuario. Yo te imagino que tienes que revisar a vos y que justamente vas a ir mirando todo eso del foco. Bien. Por eso sepan que hay que aceptar el refinamiento sucesivo. No se olvide que la historia del usuario se mete en una especificación muy grande y que todo tiene que funcionar.
A veces pasa que parece que todo este momento de la especificación es muy burocrático, muy lento. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Es lento. Ah, querías algo dinámico, lo lamento. Es lento. Pero esa lentitud es maravillosa. ¿Por qué? Porque todo lo que vos sos lento ahora, por hacerlo bien, no sos fracaso cuando estás más avanzado en el proyecto. Una lentitud, tiempo, en la elaboración del requerimiento es un éxito más probable a la hora de desarrollar y no tener que volver hacia atrás y no tener que volver a empezar y no tener que corregir o que corregir mucho. Entonces, inviertan el tiempo acá, inviertan tiempo después en las pruebas, en las validaciones, en las revisiones de todo lo que hay que hacer con una SRS. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, entonces, para ver las ventajas, un poco se las pregunté para ver si las iban entendiendo. Primero, más comunicación verbal y menos comunicación escrita. Más negociación, menos texto. No una hoja. No una hoja. Una historia de usuario, así como te lo mostramos nosotros. Breve. Porque así, de ahí parte la agilidad. Hay más comprensibilidad. Lo entiende todo el mundo. Cuando es más fácil, más directo y más simple, todo se entiende. El tamaño apropiado, una porción de funcionalidad. No estamos hablando de todo el sistema para hacer pedidos. Estábamos hablando de las direcciones preferidas. ¿Cuánto es eso del desarrollo? Un poquitito. Pero en la suma de todos los poquititos se hace todo el proyecto. De nuevo, va a ser cíclico, va a ser iterativo y no nos vamos a preocupar por tanto detalle. No queremos tanto detalle en la historia del usuario. Después, más adelante, nos preocupamos por ese detalle. Ustedes no vieron especificación de casos de uso, pero sé que vieron el modelado. Ahora, se van a agarrar un poquito la cabeza cuando hagan ese caso de uso y haya que escribirlo. Es decir, pero me lo dijiste que era tan fácil, seguro se nos explicó. Es decir, era tan fácil, mirá el ejercicio, eran unos óvalos, unos muñequitos, es buenísimo. Sí, claro, ahora escribí. Las precondiciones, los triggers, quién es el actor principal, qué casos de uso se están llamando, qué son STEM, qué son include, cómo, cuáles son los pasos. Sí, pero me alcanza con un óvalo, un dibujito. Ahora alguien lo tiene que escribir. Bueno, en ese momento, ahí nos preocupamos de los detalles. Por ahora, en la historia del usuario, vamos a lo general. ¿Estamos bien? Bien. Con te da 6 atributos para decir que una historia es buena. El primero, lo que le dije recién, que sea independiente la historia. ¿Qué quiere decir? Que las historias tienen que ser independientes entre sí. Una historia no choca contra otra historia. Una historia no incluye una parte de otra historia. Una historia es A, otra historia es B. Se tocan, no se superponen. No hay funcionalidad mezclada. Negociable. No todo en un proyecto, y lo hablamos en otro contexto, pero lo hablamos. Una historia siempre es negociable. ¿Pero no te parece que es mejor hacerlo de otro modo? ¿De verdad necesitas esto? Explícame por qué. ¿Y no te parece mejor si lo llevamos por otro lado? ¿O no? Pero tiene que ser negociable sin caer en la rigidez de la negociación. Una negociación amistosa. Es una negociación en la que vamos a establecer las pautas de esa funcionalidad que estamos haciendo. Más que una negociación, es una conversación. La historia tiene que ser valiosa para que sea buena. El usuario la tiene que ver como valiosa. El usuario tiene que decirme, esto me sirve a mi día a día, no en lo tecnológico. No importa cómo la voy a hacer, importa si me va a resolver un problema de negocio. Esa también es una buena historia. Tiene que ser estimable,
tiene que venir el desarrollador después y decir, bueno, esto en tiempo es tanto, en recursos humanos es tanto, en dólares es tanto. ¿Sí? La tengo que poder estimar. ¿Por qué? Porque de ahí después parte la correcta estimación del proyecto completo. Tiene que ser pequeña, si es pequeña, valiosa. Si no es pequeña, no es buena historia. Y tiene que ser comprobable, tiene que tener criterios de aceptación. Hacer una historia de usuario sin criterios de aceptación no es comprobable. Entonces, si vos querés hacer una buena historia de usuario, independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable. Si no, te está faltando algo. Por eso le digo que parece fácil, pero después cuando necesita escribir, hay que ponerlas todas juntas. Y de hecho, ¿saben por qué lo hice en formato cartoncito? Muchas veces se imprimen y se ponen todas juntas para ver si hay colisión, si está faltando algo, si hay algo que no quedó definido, hay algo pendiente. Entonces, de paso, miren todas estas cosas. Esto es teórico. Después lo vemos en la práctica. Después lo vemos en los ejercicios. Después vemos cómo vos te das de cabeza con este tema en el trabajo práctico. Si es fácil, claro. Porque seguramente ya definieron la empresa, seguramente ya están usando instrumentos de licitación, una entrevista, un cuestionario, bla, 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 bla. ¿Sí? Lo sé porque los trabajos prácticos son todos iguales. Vamos por ahí. Entonces, cuando llegue el momento de la historia de usuario, vos ya licitaste. Y no me podés dibujar. La historia de usuario tiene que resolver algo que vos dijiste que era un problema. Si no, me estás haciendo, le pediste al ChatGPT que me haga la historia de usuario. No. Porque va a venir él con un ojo de líder y te va a mirar y te va a decir, pero esto ¿cómo lo resuelve? Y te va a hacer dos preguntas y se va a dar cuenta que no lo hiciste vos. Dos preguntas, una pregunta. Y se va a dar cuenta que no entendés lo que hiciste. Entonces, traten de las historias de usuario, hacerlas muy a conciencia, resolviendo el problema que ustedes dijeron que había. O que el usuario dijo que había a través de la licitación que les hicieron. Entonces, cuando hagan las historias de usuarios, se van a encontrar con otra realidad. Dije que iba a hacer todo esto y ahora lo tengo que escribir. ¿Sí? Y no puedo volver atrás. Que se llama formar un distinto caso. Bien. Vamos a este ejemplo, a ver qué les parece. Y ya vamos liberando para que Agustín pueda hacerles algunos ejercicios. Pero quiero que tratemos de resolver. Esta sí quiero que lo resolvamos. Después ponemos los ejemplos de él. La leo yo. Como cliente de home banking registrado, quiero poder gestionar mis cuentas bancarias de forma segura y eficiente para realizar transacciones y obtener información detallada de mi fondo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Mejor sí que aplica Más calidad. Es decir, preciso lo que estaba mencionando. Toma temas muy generales, ¿no? Primero habla de la seguridad y después habla de ver los fondos. ¿A Silvana te vas a decir? ¿Sí? Sí, a ver, contame. ¿Qué debe venir preciso? O sea, acá habla de cosas muy generales. Pero no es preciso, ¿eh? Eso es lo que veo. Te chocas. Sí, como que y te daría un poco más para sacar varias. De tu tema de esta, lo serían 2 o 3 historias de usuario. Primero vamos a hablar de la seguridad y después de que hay que ver los fondos y estas transacciones. Pablo. ¿Qué fue con Pablo? Segura y Si yo le dijese que... Perdón. Si yo le dijese está re bien escrito, y soy el profesor. Quédate con tu idea. Quédate con tu idea. Y yo digo, yo, Marcelo, que te estoy dando clase, te digo que está bien escrita, y Pablo no tiene razón. Si yo te pongo ese dilema ahora, ¿qué dice usted? que puedo sacar la información que me salga para decirlo. No sé, pero vos. ¿Quién? Yo no veo. ¿Pablo o Marcelo? Yo no veo que en los medios para hacer eso.
Pablo, no sé. Sí. Pablo dijo que no alcanza, yo digo que Carmelina. Seguro y siente que hay que seguro. No, bien, las acciones hay que son las acciones, qué son fondos, cuáles fondos. ¿Me están haciendo? ¿Qué opinas? No, pero no tomo el final. No tomo el paso. Pero tomo por ahí, te tomo el final libre. Ah, entonces, ¿usted? No, me gusta que Juan Villames. La verdad que te quiero mi equipo. Para mí yo la veo completa, está bien, es concisa. Yo la veo así, pero ¿Dónde cae? se puede, quizás sí, como se pueden separar algunas cosas, pero no es que esté mal. No está, Pablo. Siento que está muy generalizado. También se le puede dar más de una. No sé si este mal que se puede dar chicos. Al único que no iba a preguntar es Agustín. Aviso. Para mí, como que no queda claro bien cuál es la funcionalidad. La hice yo la filmina. De clase, pero No importa. se ve eso. Yo creo que en cada los puntos se pueden conocer un poco más, pero no es concisa. Lo ves conciso. Para mí no, para mí el pata es izquierda. Es para mí el pata de izquierda. No, fue un 10. Ahí, porque tiene sentido, pero No sé si van a ser buenos ingenieros, pero comerciales hay un par que van a andar muy bien. Les aviso. para mí es un poquito. Bueno, a ver. Claro. O sea, ya el hecho de que tengas que preguntar y que unos digan que sí, otros que no, ya es mal. Porque no estaría claro. Muy bien. Les dije que parecía fácil escribir historia de usuario, pero que había... Imagínense lo que va a pasar con Agustín cuando Agustín lea sus historias. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo algo para mi cabeza, está bien, para la cabeza de ustedes está mal. ¿Por qué? Porque parece una historia de usuario muy amplia. Realmente tiene una falta de especificidad, una falta de detalle, una falta de foco. Sí, tiene una falta de foco. A veces es difícil de ver. No se tienen que preocupar si no lo ven, porque hay que entrenar, pues. Pero yo no puedo, y está muy bien lo que dijo Pablo, lo explicaste muy bien, Pablo, muy bien lo explicaste, no puedo considerar a esto una historia de usuario. ¿Por qué? Porque es muy general. Ah, no es sagrado. Le vamos a poner un nombre a esto. Le vamos a llamar épica. Cuando una historia, perdón, está mal dicho, cuando algo que parece una historia es tan general, no necesariamente la descarto y la rompo, porque por ahí tiene sentido. O sea, no digo que está mal, digo que no está específica. Y digo lo que dijo Pablo, ¿y si la abrimos? Pero la dejo, no la rompo. La dejo y la llamo épica. ¿Por qué? Es como un paraguas contenedor. Dentro de esa épica voy a hacer varias historias de usuario específicas. Y a esta historia de usuario entonces la voy a llamar épica. Es el nombre que se le da. No es porque a mí me guste llamarlo épica. Pero muy bien lo que opinan.
el ruido, la duda, y es un poco lo que dijiste vos. No es que, bueno, es un poquito más suave. No es que ya que invita a la discusión está mal, pero sí, si invita demasiado a la discusión, te tiene que hacer pensar. ¿Sí? Él habló de la ambigüedad. Definime, ¿qué palabras dijiste? Poner seguro y eficiente. Decime que es seguro, decime que es eficiente, anda un poquito más concreto. Sí, ya bien lo acabamos. A ética también te referís a lo mismo de las metodologías agiles. Esto es una metodología. Esto es parte de la metodología. Historia de usuario. Sí, sí, claro. Lo dije al principio. Ah, ok, no, me está hecho. Alguien más había notado. Pero muy bien, ¿eh? La verdad que de verdad muy bien, ¿eh? De verdad muy bien. Bueno, entonces, resumen. Cuando una historia de usuario es muy general, no la rompo. La llamo épica. Y la pongo, después me fijo si es una épica razonable. Por ahí sí la tengo que modificar. Pero si es una épica razonable, la dejo. Porque abarca. Digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a trabajar ahora con la manera de resolver los problemas que tiene el cliente con la gestión de sus cuentas. Y este es el paraguas, esta es la épica. Y ahora vale. Y ahora queda bien. No la voy a trabajar directamente, la voy a dividir en historia de usuario y la épica es como un agrupador, un nivel superior en el agrupamiento. Vamos a hacerlo así. Mirá. Ya está escrito eso. Ahora quiero que lo que va a aparecer, ustedes lo validen y me digan si ahora está ok o no. Y no saben la respuesta. Así que esta es la épica. No cambió nada. Leanla un segundo. No cambió nada, ¿eh? La misma que puse recién. ¿Están de acuerdo? ¿La misma? Esa es una historia de usuario concreta. A ver, díganme si estamos bien o no estamos bien. ¿Sí? ¿Está incluida en la épica? Sí. ¿Sí? ¿La probamos? Sí. ¿Es ambigua? No. Sí, pero no te olvides que es coloquial. No te olvides que es coloquial, si no, no me voy mal. Claro. ¿Estamos? Sí. ¿Qué te parece el sistema sonido? Pero no, de verdad, me sorprendió el comentario. Se quiero realizar transferencias en mis cuentas bancarias dentro del mismo banco. Para poder ver fotos en mi cuenta de manera. Tengo cada uno y cuenta corriente. Claro. Sí. Y quiero trabajar un banco y pasarme entre mi cuenta. Yo siempre diría así. Sí. No le veo nada técnico. Y yo, lo que pasa es que yo no te lo hubiera dicho para estar escrito. No, mira, Flaco, yo lo que quiero es pasarme entre mis cuentas. Pesos, o sea, rápido. Listo. Esto es re funcional. Súper funcional. Che, ¿no se choca esa con la segunda? No, porque ahora de cuenta del tercero. Sí. ¿Viste? Parece que sí, pero no. ¿Vamos bien con esa? No es técnico que yo diga PDF o Excel. Cualquier cliente pide PDF o Excel. ¿Está? Y la última, por supuesto que estos son ejemplos, ¿no? Te imaginarás que puedo escribir 50. Pero estos son ejemplos para entender qué es lo más concreto y detallado y qué es lo más general. Y fíjate, la épica, todo lo que podía contener siendo más específico. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer un recreo.
¿Y cuánto tendrás? ¿Un día? 20, 30. Intentar negociar. Volvemos y 25. Volvemos y 25 y van a practicar historias de usuario. ¿Ok? ¿Vale? Si vemos que la vida de relación con mucho bueno, aunque intento lo conecto porque Sí, después hacemos para el mismo. No, para el proyecto. Cuando haga ahí, a las 5, pensé que después ya va a haber ahí tenía un ciporro. No. No dieron de baja. O sea, mientras igual ha pasado que el curso ha quedado uno, hemos sido un poco más equivalentes porque ha quedado uno, pero ha pasado que ha quedado uno. Un poco más Todavía no. Tiene manos. Pero va a bajar. Lo vamos viendo. Bien, lo vamos viendo, pero sí, vamos viendo. Lo importante es la persona que es la experiencia de más. No, igual. El tema no lo terminamos. Sí, bueno, listo, entonces ya está. Entonces ya está. Porque eso es lo importante del principio que sería más flexible para publicar. Sí, pero bueno, si no planea ir, antes no. Eviten que se va a subir. Brainstorming, hemos que contexto ahí, viendo qué contenido, si vemos que está expuesto, y después el análisis de producción, ¿no? Es el análisis de formulación.